Hola, bien, buenas noches con todos los presentes. En primer lugar, hacer llegar un cordial saludo a todo el personal que formamos parte del Servicio de Cirugía Oncológica, que el día de mañana está de aniversario, cumpliendo 6 años de su creación. Como parte de las actividades por aniversario, el día de hoy vamos a presentar una actividad académica a cargo del doctor Edgar Fermín Jan Quirós, médico especialista en cirugía oncológica, que labora en nuestro servicio, ¿no? El tema que se va a presentar es el tratamiento quirúrgico en cáncer de ovario avanzado. Con ustedes, el doctor Edgar Fermín Jan Quirós. Buenas noches, gracias por la invitación y por asistir a la reunión académica, como dijo el doctor Sánchez, por el 6º aniversario de Servicio de Cirugía Oncológica del Hospital de Alta Complejidad. Y bueno, esperemos que lleguemos a buen puerto, a buenos tiempos, en esta época de pandemia que nos atañe. Bueno, entonces para comenzar la exposición, nosotros vamos a hablar de cáncer de ovario avanzado. Pero, ¿qué quiere decir el término avanzado? No es un término que se debe tomar muy, digamos, demasiado suelto, por así decirlo, sino que nosotros lo hacemos en base a un estadiaje, que es lo que voy a mostrar a continuación. El estadiaje que nosotros nos basamos es el estadiaje de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, ¿no? El cual califica el cáncer de ovario básicamente en precoz, localmente avanzado y de letras rojas, como he puesto aquí, avanzado. Un cáncer precoz de ovario, por ejemplo, un estadio 1A, es cuando el tumor está focalizado en un solo ovario, no hay compromiso de su cápsula, la superficie está intacta y al menos en las citis o en los lavados peritoneales que se hacen no encontramos enfermedad o células neoplásicas. El estadio 1B viene a ser igual, solamente que es bilateral, y el estadio 1C está confinado a un ovario o a los dos, pero ya se puede detectar células neoplásicas en los lavados peritoneales, porque, digamos, el método de diseminación que tiene es transcelómica, ¿no? Y puede discurrir por el líquido peritoneal, con los movimientos del diafragma precisamente hacia esa región. Ya un cáncer de ovario localmente avanzado es, por ejemplo, cuando hay una extensión o implantes, que se puede dar tanto en el útero como en las trompas. Eso sería un 2A. Y otro término localmente avanzado es un 2B, cuando esta extensión o implantes ya no solamente se va a dar a nivel del útero o de las trompas, sino puede irse a otros órganos pélvicos como puede ser el recto o la vejiga. Pero acá quiero llegar precisamente, ¿y cómo manejamos a los pacientes o cómo diagnosticamos a los pacientes con CA de ovario avanzado? Ya estamos hablando de un estadio clínico 3, inclusive 4, y acá lo podemos clasificar un estadio clínico 3A, por ejemplo, cuando hay, a ver un ratito con el audio, por favor, cuando hay, por ejemplo, extensión al peritoneo. Un 3A, por ejemplo, es una extensión al peritoneo de manera microscópica, también hay compromiso de ganglios. Un estadio 3B de cáncer de ovario es que, aparte de tener el tumor en el ovario, hay compromiso peritoneal macroscópica fuera de la pelvis, menor o igual a 2 centímetros. Y un estadio 3C, por ejemplo, es una metástasis también peritoneal macroscópica, fuera de la pelvis, pero mayor de 2 centímetros. Y en un estadio clínico 4, que también puede ser operado, es cuando hay, por ejemplo, un compromiso del parénquima hepático o del parénquima lienal, o hay una metástasis a distancia, por ejemplo, un derrame pleural, ¿no? Con células neoplásicas nadando en su interior, o extensión a otros ganglios no regionales, como son los ganglios inguinales, inclusive el compromiso transmural de los intestinos. Entonces, el tema de hoy día es cómo se trata, cómo es el tratamiento quirúrgico o cómo se debe abordar los pacientes con cáncer de ovario avanzado. No es lo mismo, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un tumor de ovario, que puede ser una gran masa, sacamos el tumor de ovario,
¿no? Y no hay compromiso aparentemente más allá del 3 o estadio clínico 4. No es lo mismo tratar a esta paciente que tratar a esta, por ejemplo, en la cual nosotros vamos a encontrar una gran tumoración bien en compromiso vascular que puede haber y que tomográficamente se puede evidenciar un mental K, ¿no? Un compromiso del peritoneo, ya un compromiso que nos indica un compromiso de la serosa de macroscopía, ¿no? Y también compromiso, y aquí se ve en el intraoperatorio, no es lo mismo, pues, tratar este tipo de cáncer avanzado de ovario. Entonces, esa es la intención de este grupo, ¿no? Entonces, los cánceres avanzados, que son ya estadio clínico 3 o 4, generalmente lo que hacemos es una citorrupción de ovario. La citorrupción puede ser primaria, secundaria y terciaria. La primaria es aquella cirugía citorruptora primaria tiene como objetivo eliminar la mayor cantidad de tumor posible, ya sea del primario del ovario o de lo que podemos encontrar en la cavidad abdominal y peritoneal, antes del inicio de cualquier otro tipo de terapia, por ejemplo, una terapia adyuvante. Entonces, como una parte introductoria, solamente para, digamos, enfocarles en qué nos estamos centrando, en qué tema de cáncer de ovario voy a hablar, o voy a comentar esta noche, ¿ya? Decimos que es una enfermedad de alta letalidad porque precisamente se diagnostica en estadio tardío, pues, o sea, en estadio, 70% de los cánceres de ovario que nos llegan, o que nosotros manejamos, llegan en estadios avanzados, es decir, estadio 3 o 4. O sea, es decir, compromiso peritoneal, por ejemplo, o de ganglios. Y en el peor de los casos, ya un compromiso de estadio clínico 4 con compromiso del parénquima hepático lienal o ganglios extrarregionales. Las piedras angulares del tratamiento, el cáncer de ovario básicamente se trata actualmente con cirugía y quimioterapia. Hoy he entrado los inhibidores PAC, pero eso es otra materia, bueno, es otro tema que no lo voy a ahondar más. Y hablando de enfermedad avanzada, ¿ya? Hace 30 años un concepto no cambia dentro del plano quirúrgico. Que el volumen residual, o sea, el volumen tumoral que queda después de un tratamiento quirúrgico que le demos al paciente, es el principal factor pronóstico de sobrevida, ¿no? Si nosotros que dejamos enfermedad que luego se subdivide, entonces mientras mayor carga tumoral dejemos en el abdomen y pelvis, peor será el pronóstico. Y mientras más hagamos nuestros esfuerzos quirúrgicos en tratar de sacar no solamente el tumor primario, sino la mayor carga tumoral que podamos encontrar, ya sea en el peritoneo, en el hígado, etcétera, mejor será el pronóstico de estas pacientes. De eso se trata este concepto. Y no ha cambiado en 30 años. Los objetivos de esta charla, entonces, es hablar del tratamiento de cáncer de ovario avanzado, pero vamos a hablar, cuando tratamos precisamente el tumor de ovario, y cuando lo maneja, y cuando también cómo es el tratamiento quirúrgico de la enfermedad recurrente del ovario, cuando la enfermedad regresa otra vez. Dentro del tratamiento primero del ovario vamos a tocar el primer punto, estos 3 puntos. ¿Cómo abordar si hacemos primero una cirugía de primera intención? Es decir, si me llega una paciente con cáncer de ovario, ya estadio clínico 3 o 4, que lo acabo de escribir, ¿qué es lo primero que vamos a desarrollar? ¿Vamos a hacer una cirugía primaria, o sea, una citorrupción primaria? ¿O lo mandamos primero a una quimioterapia neoadyuvante y después una cirugía de intervalo? Se llama intervalo cuando no es primaria, cuando primero es la neoadyuvancia y después sigue la citorrupción de intervalo, que generalmente es después de 3 o 6 ciclos de quimioterapia, perdón, 3 a 4 ciclos de quimioterapia. ¿Cuál es dentro del tratamiento primario del ovario, cuál es el papel que fue ahora hacer la disección canionar? Como doctor, no, aparentemente no es que solamente, no solo además sacaba el tumor primario del ovario, sino toda la enfermedad, incluyendo los ganglios. Bueno, no tanto así, y vamos a ver cuál es el papel actual ahora de la linfadenectomía retroperitoneal precisamente en el tratamiento del cáncer primario avanzado de ovario. Y el estudio de HIPEC en cirugía de intervalo, que es la quimioterapia intraperitoneal más hipertermia, precisamente para eliminar cualquier rezago de tumor en la cavidad abdominopélvica. Empezamos por el primer punto. Esta es una lucha, pues, que tiene bastantes años, en la cual, ¿cómo sería mejor el abordaje de un cáncer de ovario avanzado, estadio clínico 3, estadio clínico 4? ¿Hacemos cirugía de primera intención, citorrupción primaria, o lo mandamos a la quimioterapia neoadyuvante más una cirugía de intervalo? Bueno, ya dije que la citorrupción es tratar de sacar la mayor cantidad de enfermedad posible, incluyendo el primario. Pero hay que tener en cuenta para que me puedan entender el concepto que yo quiero hablar,
hay que tener en claro estas definiciones. Decimos que hay una citorreducción completa, ya sea que sea primario, ya sea que sea de intervalo, pero si yo digo que es una citorreducción completa, es aquella que al cirujano ha puesto la mayor parte de sus esfuerzos y el paciente lo ha permitido también, la enfermedad o el tumor lo ha permitido, en la cual no hay evidencia macroscópica de tumor residual luego de la cirugía. O sea, básicamente esta vendría a ser la cirugía que nosotros conocemos como cirugía R0, o sea que no queda enfermedad residual. El otro tipo de cirugía es la citorreducción óptima, en la cual, después de finalizar la cirugía, bueno, ha quedado enfermedad, pero el implante de mayor tamaño, la lesión que ha quedado, de mayor tamaño puede haber varias, pero la de mayor tamaño es menos de 1 centímetro. Y la subóptima significa que el implante o la lesión que ha quedado de la enfermedad abdominopélvica es mayor o igual a 1 centímetro. Vale decir, pues, que lo que nosotros pretendemos alcanzar es una citorreducción completa en el mejor de los casos. Entonces, dentro del papel de la citorreducción, en cáncer de ovario avanzado, ya Bristow, en el año 2002, él lo dijo, ¿no? Si yo hago mi mayor esfuerzo en sacar la mayor carga tumoral, esto está directamente proporcional, es una relación directamente proporcional, aumenta el tiempo de sobrevida, la mediana de sobrevida. Y acá está lo que yo le decía, Dubois, ya en el año 2009, encuentra que si estas son curvas de sobrevida, mientras más elevada sea la curva, mejor es la tasa o porcentual de sobrevida global. Dubois encuentra pues que cuando yo hago una citorreducción completa en la cual no queda enfermedad, 6 milímetros de enfermedad, la sobrevida es mucho mayor que cuando hago una citorreducción óptima, entre 1 y 10 milímetros, o subóptima, la sobrevida cae mucho más cuando al menos queda un implante de mayor tamaño. El implante de mayor tamaño mide más de 1 centímetro, por ejemplo, y siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Entonces, este es un concepto muy importante, ¿no? Debemos eliminar la mayor carga tumoral que podamos, tratar de que sea una citorreducción completa. Este es un metaanálisis muy interesante del doctor Luis Shiva, ¿no? Del local del MD Anderson, de Madrid, España, en la cual analiza 24 publicaciones entre el 2008 y 2014, donde evalúa a 14.182 pacientes tratados con cáncer de ovario avanzado y los distribuye de dos maneras. Bueno, lo encuentra así porque es un metaanálisis. El PDS viene a ser la cirugía primaria, la citorreducción primaria, o sea, la cirugía como primera intención. El paciente me llega con cáncer de ovario y el paciente es sometido a una citorreducción, a una cirugía de primera intención. Y el IEDS es la citorreducción de intervalo, quiere decir que primero ha sido la quimioterapia y después ha sido la cirugía. ¿Qué encuentra en ambos grupos, en este cuadradito rojo? Encuentra que cuando la recesión es completa, esto viene a ser una manera gráfica de expresar lo que está acá, a mi izquierda, ya sea que se trate de una cirugía primaria, o ya sea que se trate de una cirugía de intervalo, es decir, que la quimioterapia ha sido antes, si la recesión es completa, estos autores encuentran que la sobrevida global es casi 70 meses, en comparación con una citorreducción de intervalo en la cual primero fue la quimioterapia, y la diferencia es casi 2 años. Estoy hablando de sobrevida global. Lo mismo se aplica en sobrevida libre de enfermedad. Cuando la recesión es completa en la sobrevida libre de enfermedad, aparentemente no hay tumor, la sobrevida es casi 30 meses y la diferencia con la cirugía de intervalo es de 11 meses, casi de 1 año. Entonces, ¿esto qué nos orientaría a pensar? Bueno, pues si yo tengo un paciente con cáncer de ovario avanzado, mejor le hago una citorreducción primaria porque su sobrevida es mucho mejor. O mejor dicho, le hago una cirugía de primera intención, citorreducción, y tiene que ser completa, ya que si queda alguna enfermedad residual, obviamente ya no logramos las tasas o el promedio de meses como se puede ver acá. Pero en los últimos años ha aparecido pues 4 grandes estudios aleatorizados que comparan si es mejor darle quimioterapia neoadyuvante, obviamente más cirugía de intervalo, con la cirugía citorreductora de primera intención en los estadios avanzados. Acá tenemos el estudio, por ejemplo, del grupo europeo, ¿no? Dirigida por el doctor Ignaz Bergot. Tenemos acá el estudio japonés, ¿no? Del doctor Honda, ya lo vamos a tomar en cuenta, este estudio del doctor Honda. Tenemos el estudio CORUS, que es un estudio británico,
que también compara si es mucho mejor que el paciente con cáncer o la paciente con cáncer de ovario avanzado vaya primero a una cirugía de primera intención, o sea, una cirugía citorreductora primaria, o vaya primero a quimioterapia neoadyuvante más una cirugía de intervalo, o sea, la cirugía iría después. Y tenemos el estudio de la doctora Ana Faguti del grupo italiano, ¿no? Que este es último de 2020, que también hace un ensayo letrizado, tratando de encontrar pues también esta diferencia estadísticamente significativa. Bueno, resumiendo, los 4 estudios de manera global, bueno, con excepción de este, que estoy marcando, señalan pues que la quimioterapia es tan igual o eficaz que la citorreducción primaria y que tiene menos complicaciones. Por eso, ya casi tomando en cuenta estos 3 estudios, con excepción de este que estoy marcando de rojo, prácticamente en las guías de práctica clínica dice que cuando yo encuentro un paciente con cáncer de ovario que tiene metástasis peritoneal, por ejemplo, y estamos hablando de un estadio 3, el mejor tratamiento que debe recibir sería la quimioterapia neoadyuvante y posteriormente la citorreducción intervalo, más que la citorreducción primaria, doctor, pero el metaanálisis que usted dice, bueno, es un solo estudio, estos metaanálisis, pero estos son 4 ensayos que prácticamente dicen lo mismo. Bueno, no olvidar este estudio de Onda, que le voy a hacer más énfasis más adelante. ¿Y qué encuentra, pues? Este estudio del 2020, una revisión del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, encuentra lo siguiente, que si acá está el estudio, pues el europeo, el Chorus, que es el británico, el Escorpión, que es de la doctora Fagotti, y el japonés del estudio de Onda. Encuentra precisamente, pues, que evalúa pacientes con cáncer de ovario avanzado, estadio 3C4, 3,4, 3,4 y 3,4, y los aleatoriza, es verdad, y llama la atención esto, y que aparentemente el PDS, que viene a ser la cirugía, la citorreducción primaria, y el NAT, que es la quimioterapia adyuvante, si ustedes se fijan bien en este cuadrito de acá, ¿quién tiene mejores tasas de recesión de R0? Supuestamente el que recibe quimioterapia en comparación con la citorreducción primaria. Miren, la tasa de recesión R0 es 51% en comparación con los que van a cirugía de primera intención 19.4. Entonces uno podría pensar acá, a ver, si yo tengo un paciente con estadio clínico 13 y tengo un paciente con estadio clínico 4, yo mejor le voy a dar quimioterapia primero, no le doy la cirugía de primera intención y luego le hago a esta quimioterapia una cirugía de intervalo y yo voy a encontrar unas tasas de recesión de 51%, o sea, recesión de R0, no voy a dejar enfermedad en casi más de la mitad de los casos. El estudio de Corio lo encontró 39 por encima de la cirugía de primera intención y el Scorpion también lo encuentra mucho más tasas de recesión de R0, no queda enfermedad residual. Y si miren sus tasas de sobrevida en meses, sobrevida global en meses, son 30 meses, 24, ya bueno, acá no lo registra. Pero precisamente el Memorial Kettering da una observación a estos 3 estudios, que ya prácticamente lo hemos tomado como una verdad. Paciente con estadio clínico 3, estadio clínico 4, bueno, entonces llevémoslos a quimioterapia. Y es que precisamente vieron la calidad quirúrgica del centro. Y se dieron cuenta que ninguno de los 4, bueno, con este japonés, ninguno de los 4 tenía buen control de calidad quirúrgica. Obviamente, ¿quiénes se operaban o qué pacientes, un sesgo de selección había ahí? ¿Qué pacientes se operaban en este brazo en los que iban a citorreducción primaria de primera intención? Los pacientes que estaban con mucha más enfermedad avanzada que los NAC, por ejemplo, con la quimioterapia neoadyuvante. Y por eso es que sus tasas de R0 o de recesión, de enfermedad residual eran completamente bajas, 19.4, 17, 45.4. Entonces, y su sobrevida obviamente no se podía comparar con esta de acá, que era el metaanálisis español. Y miren su tasa de sobrevida, que llegaba a 29, llegaba a 22, llegaba a 41. El único que saca la excepción sería este de acá, el estudio japonés de Onda, en la cual acá encuentra más bien que la sobrevida, que si bien no logra una tasa de recepción R0, que es de 12% en comparación con la quimioterapia neoadyuvante, que encuentra tasa de recesión de 0, o sea que no queda enfermedad residual de 5,64, encuentra que su sobrevida al menos es mucho mayor, a pesar que no logran una buena tasa de recesión y no confirman. Los demás sí dicen que la quimioterapia es tan igual o superior, o mejor dicho, no es tan inferior que la cirugía, pero acá no lo confirma. Entonces, Onda vuelve a replantear su trabajo y vuelve a hacer un trabajo y no encuentra, pues, que la quimioterapia, digamos, se sobreponga sobre la cirugía, y más bien en este forest plot que ellos hacen, que este es un cuadrito, acá de rojo la quimioterapia, acá que no tiene, digamos, el cuadrito rojo viene a ser la cirugía, encuentra que sí hay una tendencia, que los pacientes que se beneficiarían mejor con quimioterapia serían aquellos pacientes
en las cuales su status performance, o sea, su estado funcional, sea un ECOG 2 o 3, se podían beneficiar de una quimioterapia primero antes que una cirugía de primera intención. Que aquellos que tienen una albúmina menor de 2.5 antes de operarse se podrían beneficiar mejor de una quimioterapia. Y aquellos con un marcador de CA125 mayor de 2000 se beneficiarían mejor de una quimioterapia. ¿Y qué grupos podrían beneficiarse de una cirugía de primera intención? En aquellos grupos que lamentablemente la quimioterapia que es en base a platino o cisplatino no sea sensible. ¿Y cuáles son? Precisamente los tipos histológicos que no son serosos. ¿Cuáles? El carcinoma de células claras o el carcinoma mucinoso se beneficiarían mucho mejor de una quimioterapia ya que no les va a hacer nada y mejor se van a beneficiar, de una cirugía de primera intención. Entonces, Honda concluye, que fue uno de los 4 estudios que abogaba por una quimioterapia y ellos mismos se hacen autocrítica, señala que la quimioterapia neoadyuvante, que luego sigue por una citorreducción, puede no ser siempre un buen sustituto de la citorreducción primaria en los tumores de ovario avanzado y ya vimos quiénes podrían beneficiarse. Y que los pacientes candidatas a quimioterapia neoadyuvante había que seleccionarlas de acuerdo a la resecabilidad, al estado general, o sea, el status performance de la paciente, qué tan sintomáticas tiene su enfermedad, su nutrición y la supuesta sensibilidad de la quimioterapia, que ya vimos que no es tanto en las células claras y como en el tipo histológico de mucinosos. Entonces, si bien en el análisis de intención a tratar no existe diferencia entre mandarlo a cirugía y mandarlo a quimioterapia neoadyuvante, cuando los mandaban a cirugía sí se observaba una diferencia que cuando la cirugía era R0, o sea, no quedaba enfermedad, digamos, residual, obviamente la tasa de sobrevida era mucho mayor. ¿Por qué se tanto se empeñaba para que la quimioterapia neoadyuvante era digamos, se esforzaba mucho que la quimioterapia neoadyuvante sea la primera línea terapéutica en este tipo de pacientes? Porque argumentaban también que la tasa de complicaciones era mucho mayor en el grupo sometidas a cirugía de primera intención. Entonces, ese era el pero, ¿no? Pero no tanto es que qué tanto se van a complicar los pacientes, sino cuánto de enfermedad o carga residual yo le voy a dejar. Esa es la primera intención. Y lo otro ya puede ser manejado, pues, ¿no? De un manejo multidisciplinario. Como conclusión de esta parte, el volumen de la enfermedad residual resulta ser, pues, un factor modificable. Y la pregunta no debería ser tanto, ¿cuál es mejor? ¿Darle quimio primero o cirugía? Sino, ¿cómo podemos mejorar las tasas de citorreducción de R0 para todas las pacientes? Ya sea que los sometas a quimio o ya sea que los sometas a cirugía. Y para eso usamos un criterio clínico para evaluarlos y laparoscópico para evaluar precisamente esta pregunta. La citorreducción primaria va a depender de 3 características: las características del tumor, la del equipo que va a manejar el equipo médico y las características de la paciente. Del tumor hay que ver, pues, qué tan resecables son todas las lesiones que podamos encontrar, ya sea del primario o de sus metástasis. Y la biología tumoral, ya vimos que básicamente el cáncer, al menos mucinoso, no va a ser muy sensible al platino, por lo tanto quizás no se puede beneficiar de una quimioterapia de primera intención, más si la de citorreducción primaria. Hay que evaluar el equipo quirúrgico, hay que hacer un abordaje multidisciplinario, y esto quizás estamos pecando mucho, ¿no? Hacemos las famosas interconsultas, pero ya no hacemos el abordaje en conjunto, reunidos al menos en una sala Zoom, para discutir cada uno de los casos, ya sea por procesos de tiempo o dejadez. Para que precisamente esto funcione, no solamente es el equipo quirúrgico, por eso dije equipo médico, sino debe haber profesionales formados, entrenados, y hacerlo en centros especializados para que esto pueda tener la menor tasa de complicaciones posibles. Y también del paciente, si el paciente se deja. ¿Cómo es que el paciente se deje? La edad del paciente y cómo está su status performance. El paciente es sintomático, puede caminar, puede hacer sus actividades diarias, o simplemente está postrado y no es un candidato ideal para operar. ¿Y cómo podríamos seleccionar a aquellas pacientes que sí deberían ir a quimioterapia neoadyuvante? Las pacientes candidatas, al parecer, son las pacientes con serosa de alto grado porque son platino sensibles, ¿no? Que tengan una alta, que tengan, bueno, que su carga tumoral no sea tan alta, y eso lo podemos hacer con el índice de carcinomatosis peritoneal mayor de 20, y ver pues el ECOG, ver si su albúmina está baja. La edad, bueno, es un parámetro que todavía está en discusión, por eso lo puse interrogantes. Hay pacientes de 80 años que lucen mucho mejor que uno de 65, va a depender mucho pues entonces del ECOG y la albúmina, y sobre todo ver si el centro donde uno quiere realizar la citorreducción realmente está capacitado para hacerlo, si no pues va a ir a neoadyuvancia. Entonces son todos estos criterios que nosotros tenemos que manejar y seleccionar adecuadamente a los pacientes.
Debido a todas estas dudas, se ha implementado un estudio alemán, un ensayo clínico alemán para finalmente despejar con esta duda, ¿no? Que es precisamente el estudio TRAS, ¿no? Que es el estudio que lo divide de dos maneras al paciente, ¿no? Primero diagnostica pacientes con cáncer de ovario, estadio 3B, 3C, si son resecables, el estadio clínico 4. La R es randomized, o sea, los aleatoriza y los manda a cirugía de primera intención y luego a quimioterapia, o primero quimioterapia y luego la S de cirugía Surgery y los vigila. Pero lo más importante es que se está realizando en centros de alta calidad quirúrgica, lo cual va a garantizar pues que se disminuyan los sesgos, ya que los anteriores estudios no tenían pues un control de calidad quirúrgico adecuado y obviamente la selección de los pacientes sería inadecuada y el manejo quizás no era por un equipo tan entrenado quirúrgicamente para el manejo de estos pacientes. Este es el estudio alemán. Pero Asia tampoco se queda atrás, ¿ya? Los asiáticos están pues precisamente haciendo el estudio SUNY, ¿no? Esto es un estudio multidisciplinario, que también lo hacen de la misma manera. Los puntos finales primarios, o sea, el objetivo principal, tanto el estudio TRAS, que acabo de mostrar, como el estudio SUNY, o SANI, como quieran llamarlo, es evaluar la sobrevida global, también evalúa a pacientes con cáncer de ovario, estadio clínico 3 o 4, y también los aleatorizan, ¿no? Primero van a una cirugía de primera intención, luego quimioterapia, o en un grupo va a ir primero a quimioterapia y luego a la cirugía de intervalo. Y les hace el seguimiento. Bueno, el reclutamiento, tanto del estudio TRAS, el alemán, como este de acá, ya prácticamente está por culminar, son 5 años de reclutamiento, y luego los resultados ya los veremos en el futuro, qué tanto impacto pueda tener y pueda cambiarnos el paradigma, pues, de los pacientes sometidos a, pues, a citorreacción primaria versus quimioterapia neoadyuvante. El otro estudio, bueno, el otro estudio no, sino el otro punto a tratar es el tratamiento primario de cáncer ovario avanzado, es el papel de la linfadenectomía, ¿no? Si debemos hacer disección ganglionar o no. Pero básicamente este punto donde hay más contradicción es en aquellos pacientes que van a citorreacción primaria si le hacemos de frente la linfadenectomía. Ya este estudio de Benedetti Panici, ¿no? En el año 2005, evaluó a 2 grupos de pacientes con cáncer de ovario. O seguimos con cáncer de ovario avanzado, acá dice Advanced Ovarian Cancer. Aquellos pacientes que los aleatorizó y no iban a la linfadenectomía, que viene a ser la línea acá, ¿no? Continua, como su curva de sobrevida es baja, y aquellos pacientes que uno le hace linfadenectomía, que son la línea punteada, su sobrevida es alta, y esta, ¿en qué sobrevida? En la sobrevida de libre progresión. Entonces dijeron, a partir de estos estudios, por así decirlo, no, a todo paciente con cáncer de ovario avanzado yo tengo que hacerle una linfadenectomía sistémica, reglada, porque me mejora la sobrevida libre de progresión. Pero claro, no se observa diferencia estadísticamente significativa cuando se trata de sobrevida global. Y acá están las cifras, ¿no? Entonces quedó como un hallazgo. Entonces, todo paciente con cáncer de ovario avanzado, gracias a ese estudio, sobre todo en la sobrevida libre de progresión, había que hacerle una decisión ganglionar reglada, sistémica, ¿no? Y nada más. Pero luego vino el famoso estudio Lyon, de hace 2 años, del 2019, que precisamente trataba de responder a esta pregunta de la linfadenectomía, debido, bueno, sería muy largo la exposición, pero para finalmente sacar la duda. Entonces, Lyon no se hace tanto problemas, se hace solamente en aquellos pacientes que van a frente a citorreducción primaria. O sea, no está aplicado para pacientes que van a quimioterapia y luego les hace citorreducción de intervalo, ya no sería primaria, sino de intervalo, porque es primero la quimioterapia y luego la cirugía de intervalo. Y hace la siguiente aleatorización. En el intraoperatorio verifican primero si es un 2B o un 4 y si es posible hacerle la resección completa macroscópica. O sea, yo visualizo sus imágenes obviamente en el preoperatorio. Ya en sala de operaciones vemos si es posible la resección completa macroscópica, si es posible entre el paciente. Y encima solamente seleccionó pacientes que no tenían ganglios aumentados de tamaño, es decir, ganglios sospechosos de malignidad. Si cumplía esos criterios, los pacientes se aleatorizaban. Un grupo iba a hacerse disección pélvica. Vamos a hacerte la disección ganglionar normal. Y el otro grupo no iba a la linfadenectomía. Pero miren bien los criterios que han hecho esto. O sea, tenía que ser pacientes en los cuales estaba seguro en el intraoperatorio que iba a poder sacar toda la enfermedad visible macroscópica. Y encima
no tenía que haber adenopatías palpables sospechosas de malignidad. ¿Qué hacían con este grupo de pacientes? Citorregión primaria. Un grupo se le autorizó y sí le iban a hacer de todas maneras la disección. Y al otro grupo no le iban a hacer la disección. ¿Y qué encontraron? Finalmente encontraron, pues, que en la sobrevida global no había diferencia estadísticamente significativa si le sacan los ganglios o no. ¿No? Acá está la línea roja, la línea de tu grupo de linfatomía, no hubo diferencia estadísticamente significativa. El hazard ratio no le permitió hacer una estadísticamente significativa. Y en la sobrevida libre de progresión, tampoco. Ya sea que si hablemos de sobrevida global, o sobrevida libre de progresión, no había diferencia estadísticamente significativa. Es más, aquellos pacientes que uno le hacía linfadenectomía, había un mayor porcentaje de complicaciones siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Y también había un riesgo, aunque era pequeño, de mortalidad, ¿no? A los 2 meses, y también fue estadísticamente significativo. Por lo tanto, el Lyon concluye: yo tengo un paciente con cáncer de ovario avanzado, pero no tiene ganglios. Avanzado ya saben qué es: metástasis peritoneal, microscópica, macroscópica, etcétera, o estadio mínimo 4. Y yo no encuentro ganglios, ¿ya? No tengo por qué hacer la disección linfadenectomía pélvica sistémica paraórtica, porque no mejora ni la sobrevida global ni la sobrevida libre de progresión. Y esa es la conclusión que queda finalmente del estudio. Entonces, ¿en qué se diferenció el estudio Lyon? ¿En qué se diferenció el estudio Lyon con el estudio, pues, de Benedetto Panici? Que precisamente el Lyon solamente cogió pacientes en los cuales vio que era posible hacerle resección completa de todas sus lesiones, es decir, citorregión óptica. El estudio Lyon no incluyó a pacientes que tenían ganglios aumentados de tamaño. Y el estudio del año, lo más destacado es que se hizo en un centro con un riguroso control de calidad de su cirugía. Y como conclusión, solo debe realizarse linfadenectomía retroperitoneal, o sea, disección ganglionaria, en otras palabras, en pacientes que tienen adenopatías evidentes, o sea, aumentada de tamaño, palpable, dura, pétrea, y en el escenario en que nosotros tengamos que hacerle citorregión óptima o completa, en el mejor de los casos, para poder eliminar la mayor carga de enfermedad. El otro manejo del tratamiento primario del cáncer de ovario: bueno, pues doctor, ¿sabe qué? El paciente no es candidato a citorregión primaria, pues vamos a hacerle quimioterapia y citorregión intervalo. Bueno, el otro es, si lo vas a hacer así, mejor hazle con HIPER, es decir, hazle una quimioterapia intraperitoneal más hipertermia, y luego ya, eso va dentro de la cirugía de intervalo. Entonces, este es un estudio holandés del 2018, donde encuentra precisamente, aleatoriza pacientes en que les hace cirugía y le haces quimioterapia intraperitoneal. O sea, sacas toda la enfermedad, sacas el tumor, sacas los implantes que puedas encontrar, ¿no? Y encima le haces una quimioterapia intraperitoneal y encima le metes agua caliente, ya para que me puedan entender, hipertermia, y encontraron que tanto en la sobrevida global, la curva de sobrevida fue mucho mejor que en aquellos que solamente le hacía cirugía nada más, ¿no? Y también en la sobrevida libre de recurrencia. Sería lo ideal, pero ¿cuál es la principal limitante de este tipo de intervención? Que tiene que, pues, tener una infraestructura adecuada, ¿no? No solamente debe ser el equipo quirúrgico, sino también debe haber una persona, primero la infraestructura, los equipos para que estén en sala de operaciones para la preparación o digamos, la administración de esta quimioterapia dentro de sala de operaciones. Debe haber un equipo quirúrgico entrenado, junto con un equipo oncológico que ingrese, ¿no? Y más que todo los costos de atención, y no es bastante dable en situaciones en países de vías de desarrollo como el nuestro, pero ahí está, la evidencia está, sirve. La cuestión es costo-beneficio, ¿no? ¿Quién va a implementar eso para poder realizarlo? Debería hacerse, ¿no? Pero eso ya debe ser no solamente a petición del cirujano oncólogo o el ginecólogo oncólogo, sino también del médico oncólogo, etc. Por último, ¿cómo manejamos la enfermedad recurrente? O sea, el cáncer de ovario avanzado que regresa después de haberle hecho la cirugía, la quimio, ya sea que se trató primero por citorreducción primaria, o ya sea que se trató por quimioterapia primero de citorreducción de intervalo. Entonces aquí el manejo de la recurrencia de estos cánceres de ovarios avanzados ya fue descrita por Beret, que dice que hay que entrar. Beret ya en el año 1923 dijo sí, describe la citorreducción secundaria con buenos resultados. Y Shan, en el año 2011, por ejemplo, en un metaanálisis de 1100 casos,
de pacientes con cáncer de ovario avanzado que presentan recurrencia, ellos entran otra vez, eso ya no sería una citorreacción secundaria porque ingresa por la recurrencia, esa es la definición de citorreacción secundaria, y logran pues una sobrevida global de 57.7 meses. Entonces, para despejar o digamos determinar, ¿servirá o no hacerle una cirugía, o sea, denominada citorreducción secundaria, para el tratamiento precisamente de las lesiones recurrentes de cáncer de ovario avanzado ya tratadas anteriormente? Y existen 3 estudios, uno americano, que es el GOG3 de ginecología oncológica, el estudio alemán, que es el LAGO, que, ¿no? El LAGO son las siglas en alemán, por si acaso, del equipo de ginecología oncológica, ¿no? Hay de stock 1, de stock 2, de stock 3, y el estudio chino, que es el SOT1. Entonces, estos 3 estudios comparan la sobrevida global. ¿Y qué encuentran? Vamos al estudio primero del americano. El americano, que es este de acá, sus curvas de sobrevida no encontró diferencia, a pesar que dice que, bueno, estos pacientes, por si acaso, doctor Yan, el estudio GOG3, o GOG 213, perdón, encuentra que si el paciente tiene un cáncer de ovario avanzado, se trata ya sea por citorreducción primaria, se trata ya sea porque recibe primero quimioterapia y luego la cirugía de intervalo, y después le agresa la enfermedad, se ha encontrado que aquellos pacientes que le das nuevamente la cirugía, o sea, la citorreducción secundaria, su sobrevida es 50 meses, y aquellos que no le haces cirugía y le das tratamiento con quimio otra vez, por ejemplo, su cirugía es mucho mejor. Perdón, su sobrevida es mucho mejor. Y aunque no fue estadísticamente significativo, por lo tanto no encuentra beneficio de la cirugía o de la citorreducción secundaria para tratar precisamente la recurrencia. Pero ya vamos a ver que tiene algunos sesgos de selección este estudio americano. Luego viene pues el estudio alemán. El estudio alemán sí encuentra diferencia estadísticamente significativa y encuentra que a estos pacientes sí hay que meterlos a sala cuando venga la recurrencia, es decir, hacerle la citorreducción secundaria, así se denomina la cirugía para tratar la recurrencia, ¿no? Y encuentra que su sobrevida, que aquellos que tú les has sometido a cirugía, su sobrevida es 53.7 meses, y aquellos que no les haces cirugía, su sobrevida es 46 meses, siendo esta diferencia estadísticamente significativa, y acá están los resultados. Si él hace cirugía, su sobrevida es 53.7 meses, y si no, 46. Pero el lago tiene una característica. Había un de stock 1, de stock 2, de C3. Ellos se evaluaban mediante un score, que se denomina el score AGO, o AGO score, como quieran llamarlo, en la cual ellos, gracias a ese score, porque pretendían validar un score, decían, gracias a este score, yo digo que este paciente sí debe ser tributario a citorreducción secundaria, y por eso lograron buena sobrevida. ¿Cuáles eran? Era esto. Este es el score del, bueno, no es de GOG 3, ese es el, acá debe decir AGO, acá hubo un error, ¿ya? ¿Y cuál era el score del AGO? Si el paciente tiene una recurrencia de la enfermedad del ovario y tiene un ECOG 0 o 1, tiene una citis en la recaída que no pasa de 500 mililitros, y se verificó que en su primera cirugía hubo una recesión de R0, entonces ese paciente sí es candidato precisamente a recibir citorreducción secundaria y por eso logra buenas tasas de sobrevida. ¿Ya? Eso es lo que pasó en el estudio estadounidense del GOG3. Se dieron cuenta que el GOG3 no había diferencia estadísticamente significativa, y encima, a pesar que no ha habido diferencia estadísticamente significativa, observaron que los pacientes que no eran sometidos a cirugía presentaban mejores tasas de sobrevida aparentemente. Era porque precisamente ellos no usaban un score. Por ejemplo, el estudio alemán, que es el LAGO, usaba el score del LAGO. ECOG 0, así no mayor de 500, y que en su primera cirugía se haya observado que no ha habido recesión R0. Y acá el estudio chino, el SOT1, usaba su modelo precisamente para seleccionar a sus pacientes. El modelo que usaban es esto, pero en realidad es un programa computarizado en el cual también utilizaban una tomografía de emisión por positrones para determinar qué pacientes a tener un punto de corte 4.7, de acuerdo a eso, iban o no a citorreducción secundaria, ¿no? Pero ¿qué pasaba en el estadounidense? No, en el estadounidense, por eso lo he puesto de rojo, ya. ¿Cómo seleccionaban qué pacientes iban a citorreducción secundaria para tratar la recurrencia y cuáles pacientes no iban? No usaban el modelo del lago, no usaban el modelo e-model del chino o del estudio chino. Se individualizaba cada caso. Venía un cirujano, por ejemplo, venía el doctor Miranda, decía, este paciente sí va, o venía el doctor Agra, este paciente sí va. Entonces no había uniformidad en los criterios. Y por lo tanto, su tasa de recesión era muy baja en comparación con los otros dos.
Y es más, parece ser que abusaron mucho del cisplatino, o del bevacizumab, perdón, para tratarlo, y quizás eso de ahí haya hecho que estos resultados se vean de esta manera. Muy bien, y para terminar, ya vendrá el último cuadrito, les quiero presentar algo del Memorial Sloan Kettering de Nueva York, el Cancer Center, en las cuales ellos hacen un criterio bastante seleccionable, y eso es lo que yo quiero dejar como mensaje para, digamos, nuestro equipo quirúrgico para el manejo de los pacientes con tumores de ovario. Y es que tenemos que basarnos en un protocolo, ya sea que usemos diferentes maneras. Dice lo siguiente este score. Si yo tengo una recurrencia de la enfermedad, en intervalo libre de enfermedad, que se da entre los 6 a 12 meses, o sea, le regresa entre los 6 a 12 meses, y yo veo que solamente es un sitio anatómico la recurrencia, yo le debo ofrecer a ese paciente citorreacción secundaria para su recurrencia. Si hay múltiples sitios de recurrencia, no solamente uno, pero no hay carcinomatosis, por si acaso, yo también debo considerar ofrecerle citorreacción secundaria. Pero si ya la recurrencia aparece en el intervalo libre de enfermedad entre los 6 y 12 meses y hay carcinomatosis o enfermedad difuminada, ya no le ofrezco cirugía citorreductora. Lo mismo, si el intervalo libre, si la recurrencia ocurre en el intervalo libre de enfermedad en que se da luego del año hasta los 30 meses, y hace que se presente en un solo sitio de recurrencia, en el hígado, por ejemplo, o en otro sitio, en el vaso, por ejemplo, yo debo ofrecerle citorreacción secundaria. Pero si tiene carcinomatosis, también lo debo considerar y conversar con la familia de ofrecerle esta alternativa, y también con el manejo multidisciplinario. Y si la recurrencia de la enfermedad ocurre en un intervalo libre de enfermedad mayor de los 30 meses, en todas estas, ya sea que inclusive tenga carcinomatosis, yo debo ofrecerle cirugía citorreductora. Bueno, eso es lo que yo quería alcanzarles el día de hoy. Y bueno, eso es lo que simplemente el resumen de lo que acabo de decir para el manejo de la recurrencia, determinar la situación clínica del paciente, la extensión de la recurrencia, usar modelos predictivos para ver quién puede ir a citorreducción o no, no lo usamos, no tratar de individualizar como hizo el estudio estadounidense y ver cuál paciente pues realmente se va a beneficiar de la cirugía o la citorreducción secundaria para ofrecerle una cirugía R0. Bueno, muchas gracias. Bien, agradecemos al doctor Yang por su brillante exposición, que espero nos haya servido a todos para fortalecer y aclarar todos nuestros conocimientos con respecto al manejo quirúrgico del cáncer del ovario. Si hay alguien de los presentes, de los participantes, que tenga alguna duda, alguna consulta, lo puede hacer. Muy bien, yo más que todo les quiero agradecer. Bueno, ya tenemos 6 años con servicio de cirugía oncológica en alta complejidad. Yo ingresé al otro año, el siguiente año. Y bueno, entonces yo creo que es una política, si me permites, Willy, tratar después de protocolizar el manejo, ¿no?, de este tipo de pacientes para poder hablar el mismo idioma y comparar nuestros resultados finalmente. Bien, doctor, muchas gracias. Bien, si no hay ninguna consulta por parte de los presentes, agradezco de antemano su participación de todos ustedes. A la vez les invito, el día de mañana tenemos otra actividad en la mañana como día central. Hay una celebración de una misa que se realizará a las 8:30 de la mañana en la capilla del hospital. Muchas gracias a todos, quedan cordialmente invitados. Gracias.